Ah, Cordial saludo. Mi nombre es Juliet Meneses, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y hoy nos reunimos en este espacio para reflexionar sobre una pregunta central que nos invita a pensar sobre nuestro rol profesional. Desde mi rol como futuro psicólogo social, ¿cómo puedo aplicar las ideas, los principios y los conceptos de las lecturas a las realidades sociales de mi comunidad? El propósito de este conversatorio es vincular la teoría con la práctica, es reconocer esos aportes de autores como Martín Baró, como Ovejero y como Barrero, y sobre todo preguntarnos cómo esas ideas se pueden encarnar en nuestras comunidades que enfrentan situaciones de desigualdad, de migración, de exclusión y de problemáticas sociales diversas. Hoy me acompañan mis compañeras Natalie Ocampo y Geraldine Yepes, y cada uno de nosotros va a exponer sus reflexiones para luego cerrar con unas conclusiones conjuntas. Gracias, compañera. Cordial saludo. Muchas gracias, compañera. Bueno, yo desde mi rol como vivo en una comunidad de Europa, yo vivo en España. Entonces, en cuanto a mi comunidad, escogí la población migrante, porque es donde más veo pues las problemáticas y lo de exclusión social. Entonces, desde mi rol como futura psicóloga social, ¿cómo podría aplicar las ideas y los principios y los conceptos trabajados en las tres lecturas? Bueno, como a modo de una contextualización, aquí yo vivo en un pueblo que se llama Guardamar del Segura y aquí en este pueblo hay migrantes de varias nacionalidades, colombianos, de África, venezolanos, y viven aquí en un hotel. Yo tengo relación con un chico colombiano y yo hice como una pequeña entrevista, investigación, como para tener más claro el panorama. Entonces, de esas cosas que él me contaba, ellos les dan un cuarto y él en ese cuarto comparte con otros tres chicos, o sea, son cuatro chicos, pero cada uno tiene su cama, tienen los espacios de comida y todo eso, pero él me decía que, por ejemplo, la comida es muy poca, porque aquí la comida es como lo que les donan, no como que el gobierno tiene estipulado algo así fijo, no. Para cada Y uno, ¿no? bueno, tienen otra serie de inconvenientes de acuerdo al ocio y cosas así. Entonces, mi propuesta desde mi rol como futura psicóloga y desde las lecturas que enfocándose sobre todo, bueno, una que más me llamó la atención fue sobre hacia una psicología de la liberación. Y esta es como hacer un diálogo crítico primeramente desde la concientización de los migrantes, para que hayan como una desideologización de las personas, porque incluyendo mi papel como migrante también, uno aquí, como ya está esa idea de que somos migrantes, siempre te sentís inferior, nunca o igual o superior, no. Y eso te lo hacen sentir también cuando llegas aquí. No todo el mundo, pero O sea que sí, la estigmatización empieza desde sí, ustedes mismos. sí, sí, porque nosotros nos criamos en una sociedad, crecimos en una sociedad, por ejemplo, desde mi papel, pues desde Colombia, de que, uff, Europa es lo mejor y acá Latinoamérica. Pero es por eso mismo, porque la misma psicología, como lo pudimos ver en las lecturas, han aportado a que así sea las ideas que tengamos, ¿no? Entonces, yo puse primero que todo la concientización, como facilitar espacios donde los migrantes puedan reflexionar colectivamente. Y otra cosa que también me gustaría destacar, como aquí a modo de conversatorio y compartirles porque muchas personas no saben, por lo menos nosotros, los migrantes de Latinoamérica, llegamos en un avión. Y si pasamos, pasamos y si no, no. Entiendo. Pero aquí hay muchos migrantes que vienen de la África, de Senegal, de Nigeria y llegan en pateras.
por el mar, horas aguantando hambre, horas aguantando frío, tormentas, ver que sus compañeros se mueren. Muchas veces unos decían que ya empiezan a alucinar del hambre y de todo, y muchos se tiraban al mar y llegan en unas condiciones horribles. Y la misma gente que vive acá, muchas veces no solo son los españoles, más los atacan mucho, a ellos más, porque ellos llegan siempre en esas pateras que son unos barquitos chiquitos desde sus países y pues llegan en mucha cantidad, ¿no? Entonces esto es, lo han hecho ver como una problemática social y desde la nueva psicología que propone Baró y Barrero, no lo ven como desde la parte humana y la concientización, sino como una problemática social, porque eso es lo que se han ido inculcando. Entonces, eso era algo que me gustaría destacar porque, por ejemplo, ha habido casos en que ellos llegan a la playa, donde hay turistas, y habían personas que ellos llegaban ya desmayados, sin hambre, con hambre, deshidratados, y los perseguían, como a cazarlos, como si fueran, como si no fueran personas, tras de que venían súper en mal estado, sino que se ponían a perseguirlo, incluso hubo videos aquí de todo eso. Entonces se le ha metido mucho acá la idea del racismo y con las personas del África y todo, mucho más fuerte, de todo. O sea, hay un estigma Entiendo. muy, muy alto, más que toda esa población. Entonces es como analizar esas dinámicas de poder, ¿no? Que han participado también las políticas. Entonces, algo que a mí me gustaría ver, que me gustaría proponer desde el futuro como psicóloga social, es cómo establecer el desarrollo de políticas públicas. Porque como decía Baro y Barrero, hemos hecho como una psicologización. La psicología ha hecho una psicologización de que el problema es del psicólogo, del individuo. Todo es de la individualidad. Y aquí no hay una visibilidad para ellos como, sí, por los estereotipos que ya hay, ¿no? Entonces hay que abordar esta problemática, pero desde las políticas públicas, desde las personas que son las receptoras, no desde los que vienen como víctimas, ¿no? Entonces eso también es importante y una de las que yo destaco es que desde la psicología de la negación, las políticas de visibilización, el problema es que la sociedad aquí tiende a negar o minimizar la existencia del racismo y la discriminación hacia la comunidad migrante. O sea, está muy, ¿qué? Muy arriesgado eso. Y ya para ir agilizando un poco, es que el- bueno, tengo varias, pero por ejemplo, la creación de consejos municipales interculturales, donde los que representen la población migrante tengan voz y voto. Le doy el espacio a mi compañera Julie, que levantó la mano. No, Me tranquila, compañera. Bueno, qué pena interrumpirte, pero realmente escuchar todo esto es darse cuenta que realmente lo que decía en una de las lecturas, Ujú, los colombianos o los latinoamericanos más bien nos hemos enfocado como en esa psicología, en esos conocimientos europeos, descuidando pues también nuestras raíces, ¿cierto? Descuidando lo que realmente sucede en Latinoamérica y ujú, eso es lo que conlleva lo que tú nos estás contando, que ocurran estas situaciones tan difíciles cuando un colombiano o un latinoamericano se va a otros países europeos, ¿cierto? Que los estigmatizan, que empieza los temas de discriminación, los temas también de que muchas personas dicen que se van a vivir un sueño pues a Europa y realmente pues lo que tú dices ujú, es una situación bastante difícil y es ujú, por todos estos temas, ¿cierto? Entonces ujú, ahí es donde uno se da cuenta que realmente estos autores nos dejan una claridad y nos dejan un conocimiento impresionante y nos dejan también una responsabilidad de nosotros ujú, como psicólogos
cambiar esa psicología, de darse cuenta de que no es solamente la realidad que nosotros vemos en la lectura, sino irnos Ujú. a ese campo, irnos a Sí. ese social, irnos a ver a esas personas como realmente es que están viviendo. Entonces, Dios mío, realmente pues esto me tocó muchísimo el corazón lo que me estás contando aquí en este espacio. Muchísimas gracias, Es que compañera. literalmente una cosa Puedes es lo que continuar. uno logra visualizar y otra muy diferente es lo que cada quien está viviendo, es como en su proceso como migrante. Porque es que Sí. como también está la parte pues que tú expones de la migración internacional, pero también uno sufre mucho cuando uno migra nacionalmente. Sí. Nomás uno irse de pueblo a ciudad, ya uno lo miran como raro, que hay que los de pueblo, que no saben, porque vienen nomás de culturas, porque vienen como de una enseñanza, un aprendizaje, como de una crianza muy diferente, entonces ya lo quieren como menospreciar a uno. Y Entonces ya no me incluso, puedo como imaginar lo que es la parte, si nacionalmente se tratan así, como en algo muy internacional, que dicen ujú, que Europa y todos los otros países de Latinoamérica, excluyendo a Colombia, son un poco más avanzados y a raíz de eso empieza la discriminación. y incluso muchos psicólogos de aquí lo romantizan, porque incluso ya hacen terapia sobre el duelo migratorio. O sea, te hacen recalcar de que no eres humano, sino que dependes es de dónde vienes. Entonces, leer a Barrero y a Baró y a Ovejero hace como quitar una venda a los ojos y decir, sí, la psicología sí Como que la necesita realidad, reinventarse, sí necesita estudiar y tener una mirada crítica y reflexiva, ¿no? Y la verdad eso lo he sí. visto muchísimo acá en o sea, ahora que ya uno va entendiendo y realizando estas lecturas y el estudio, ya uno como que va diciendo si realmente estamos bajo algo que es capitalismo y el neoliberalismo, que estamos es allí a ciegas yendo como borreros sobre lo que ellos quieren, sobre lo que nos han hecho creer. Entonces, claro, Sí, sí, desde la psicología se impulsa muchísimo todas estas creencias aún. Y la aquí verdad sí. ellos están muy mal etiquetados. Y nosotros también, los latinos también, ¿no? Entonces es como un fortalecimiento de de la identidad y la cultura, porque nosotros tendemos a minimizarnos por nuestra cultura, por las ideas de colonialismo. Ellos aquí repiten mucho que si no nos hubieran colonizado estuviéramos así como salvajes todavía, que no hubiéramos avanzado, cuando en realidad nos fueron fue a quitar nuestra identidad y a robarnos todo, todo lo que Terreno, éramos todo. nosotros, toda nuestra cultura, O sea, ellos no han enriquecedora. aceptado o no han visualizado, no sé, que a raíz de nosotros y lo que eran nosotros y lo que nos robaron a nosotros, fue que ellos Ujú. construyeron lo que ellos son ahorita. Sí, e incluso aquí lo que exponía el profesor en el CIPAS, aquí lo que han hecho los psicólogos, los políticos y todo sobre esta problemática, porque es una problemática a grande escala lo de migración, es hacer como un control social, pero a favor de ellos, a favor del país, porque los traen para ser una mano de obra súper barata y una explotación sin derecho a nada, Explotación, exacto. una explotación Una laboral, o sea, sobrecarga y de trabajo afectan en horrible. todo. Ahora las personas que están ahí en ese hotel que están asiladas, o sea, en proceso de asilo, es un control y ellos tienen la mentalidad, o sea, a ellos les hace falta hacer una concientización también, lo que yo decía desde el principio, y la desideologización, porque ellos tienen la mentalidad de que eso que le están dando es uf, mucho, que ellos no lo merecen. Entonces ellos mismos también caen en esos Este círculos y en estigma. esos patrones que nos han hecho creer. Ujú. Pero sí, o sea, como propuesta, empezar por ellos y empezar también por crear políticas públicas, porque no es psicologizar de que, ay, no, es que ellos no quieren salir adelante, es que no salen a buscar trabajo. Empezando que una persona de color de piel morena, negra, ya aquí para alquilarle un piso, no, de una le cierran la puerta y le dicen que no. Para alquilarle bueno, aquí se le dice a las casas un piso, sí. Y no, nada. ¿Sí? Entonces, lo que decía el profesor, ¿cómo le vas a decir a una persona que se levanta todos los días a trabajar de que salga adelante, que estudie? Pero es que si no hay las posibilidades, si la sociedad no te lo brinda,
Entonces aquí sí se evidencia mucho más eso, mucho más que en nuestro país. Y yo le dejo espacio a otra compañera porque se nos va el tiempo. No sé Bueno, quién quiera, compañera, más adelante muchas si gracias. hacemos otra Pues intervención. yo también pues quiero continuar, pero antes de eso voy a hacer unas cositas. Yo no soy estudiante de psicología social, yo soy estudiante en farmacia. Ok. Elegí más que todo esta materia pues porque me gusta mucho el tema psicológico, cómo él se afecta y da virtudes también en el tema social, en el ámbito social. ¿Ya? Entonces, pues en base a esa breve introducción, pues voy a dar también respuesta a la pregunta. En mi caso, yo voy a pues a dar la reflexión pues de las tres lecturas, enfocándome pues en las problemáticas que más se ven o más, no tanto que se ven, sino que más afectan a mi comunidad, que es el tema de la drogadicción, el consumo, la delincuencia común y la parte de los habitantes de calle, pues que en estos momentos se está viendo demasiado. Entonces, pues en este caso, pues quería como identificar, pues en base a las tres lecturas, hice como tres puntualizaciones como con exactitud, pues y definiendo cada una, ¿no? Entonces, pues yo creo que la primera que yo denominé fue demostrar o desmontar más que todo el mito de el individuo defectuoso, porque siempre es como esa estigmatización de que exaltan a esa persona como un defecto, como que tiene algo, como que por algo pasó eso, como que, ay, es una persona X de la sociedad, entonces la arraiga. Entonces, pues el pensamiento que yo resalté en base a las lecturas en esa parte fue que tradicionalmente han visto que las personas en condiciones como, o sea, se han tildado como irresponsables o como desadaptados, pero no aplican como una mirada más crítica, entonces no dicen que es porque no han tenido oportunidades, no han podido encontrar trabajo, no han tenido la suerte de tener una educación, pues como normalmente debería tener una persona, o no han tenido como más oportunidades en la vida y pues como que se tiran a la fácil y es hacer eso, pero siempre es como la estigmatización de que es un irresponsable, que es un vago, que porque no quiere hacer nada más, entonces se tira a eso al ruedo, entonces siempre es como el mito del individuo defectuoso, entonces porque no tuvo el defecto, pues lo llaman como un defecto no poder haber sido bueno en el estudio, entonces se tiró a eso, entonces el individuo defectuoso y siempre lo van a resaltar por eso, pero nunca le van a brindar como la oportunidad de poder llegar a algo más, porque ya quedó tirado ahí, entonces ahí se queda como la persona X del entorno, ¿sí me entiendes? En la otra puntualización que yo quería resaltar era analizar las causas estructurales. O sea, en las problemáticas que yo pues resalté ahorita en mi comunidad, no se pueden resolver como con medidas puntuales o programas de rehabilitación individuales cuando es una problemática que afecta directamente a toda la sociedad. Entonces, ¿por qué resolverlo algo puntual si es algo que afecta socialmente y se puede hacer a gran magnitud? Entonces, necesitamos como analizar condiciones sociales que generen como la falta de empleo, las brechas educativas, la ausencia de acompañamiento en la parte de salud mental. Siento yo que es como una parte muy importante. Desde como pues, la parte de psicología como tal, la psicología social, pues hay que como que construir y evidenciar esas raíces estructurales y así brindar como una causa y ahí mismo brindar como una solución, pero no de manera como tan individual y tan puntual, sino como algo más a grande escala. Pues lo veo yo ya que es como un problema que no se solamente se ve en una sola persona de toda la comunidad y que no solamente afecta a uno, sino que hace parte en varias personas y pues afecta a una sociedad muy grande. Y como tercer punto, es como promover respuestas colectivas. A eso hago referencia en la parte de cómo plantear de manera psicológica la liberación o fundamentar como comunidades, organizaciones que ayuden a que no se procreen más estas condiciones, como organizar más estrategias estructurales. Esto pueden expresar como proyectos de inclusión laboral,
o de pronto coger como a las personas, y si hay personas que no han terminado ni tan siquiera la primaria o la secundaria, como darles como esa posibilidad de abrirles como ese campo de expansión, porque ellos también tienen como esa venda de que como ya están en ese entorno de calle, de drogadicción o delincuencia, ya de ahí no pueden salir. Entonces darle como la posibilidad de que vean que hay algo más allá y que no solamente es como ese campo y que la gente como que no solamente los estigmatiza por eso, sino que también se ven en ellos como esa confianza de que pueden ser alguien más en la vida. De pronto eso también les brinda como algo de, como de amor propio o de visualización al futuro y que ellos lo puedan como acatar. Y yo siento que eso ayudaría mucho a que las personas pues también lograran de ese ámbito y fuera como una re, reentorno como a la vida entre lo que llamamos como entre comillas normalidad, siento yo. Y pues ya como conclusión a esas tres alternativas que yo daría, es como la verdadera intervención comienza cuando dejamos de enfocarnos únicamente en arreglar a una persona y empezamos a transformar condiciones sociales que generan pues en mi caso, las problemáticas de drogadicción, de habitantes de calle y la delincuencia. O sea, como que no enfocarnos en un problema unitario, sino como en algo más a grande escala, como más social. No sé si de pronto alguna quiera complementar o tenga alguna pregunta. Muchísimas gracias, Geraldine. Realmente pues te estaba escuchando atentamente y me doy cuenta pues que esas son problemáticas sociales que desde la psicología y desde cualquier carrera, como tú lo decías, ¿cierto? Que no específicamente estás estudiando psicología, No, sino que específicamente, se debe abordar exacto. desde cualquier carrera, se debe prestar atención pues a todas estas problemáticas y me gustó mucho algo que decías y es que muchas veces como que estigmatizamos, volvemos a utilizar esa palabra estigmatización para decir, no, es que esa persona es una vaga, esa persona que no quiere estudiar, esa persona esto, esa persona lo otro, pero no nos damos cuenta o no vamos más bien a la raíz de por qué está sucediendo todo esto, no nos damos cuenta realmente esa persona por qué situaciones podría estar pasando y ahí es un gran reto de carreras como la psicología, de profesiones como la psicología y la carrera que tú estás estudiando y muchísimas otras allá afuera es darse cuenta, es ir a esa psicología, ir a esas lecturas, ir a esos conocimientos, e ir también a esas comunidades a darse cuenta qué es lo que realmente está sucediendo con estas personas. Para lo que tú decías, promover también esas respuestas colectivas para mejorar la condición de vida de estas personas y de estas comunidades como tal, ¿cierto? Entonces, no sé si Natalie quiere decir algo o Exactamente. Geraldine quiere decir algo al respecto. No, Es, negativa. o sea, lo que tú dices es muy enfocado pues también en lo que yo pues acabé de decir, va muy de la mano, literal. Y o sea, sí es como no tanto como centrarnos en el individualismo, sino que ya como hacer como un campo de expansión y no quitar como tanto estigma que hay en la sociedad. Claro, y algo que también es que traigo mucho a colación lo del CIPAS, porque el tutor, por ejemplo, ahí mostró sobre la guerra, lo que está pasando en Gaza. Y en realidad todo eso no es por lo que dicen de que un país con el otro, bueno, que intereses así, no, eso es porque todo es un negocio, todo es por el poder, porque cuando la guerra deje de generar dinero, que son las armas y todo eso, ahí sí realmente o sea, se va a acabar, no es que sea muchas veces una problemática, como lo decíamos, del individuo, no. Es una problemática a nivel social que están implantadas porque lo han querido así, porque nos han querido infundir esas ideas. Entonces, así mismo es con lo de la drogadicción, como es un negocio, como es algo que genera dinero, la misma sociedad y las mismas políticas públicas influyen para que eso se mantenga, para que la problemática no se corrija. Entonces también es como ampliar la mirada. No sé si damos paso a la compañera Julie porque me dice que se terminará en 10 minutos. Ok, bueno, ahí está el reto, ¿cierto? Ahí está el reto.
en tratar de organizar todas estas situaciones que vienen pasando en nuestras comunidades, en Colombia y realmente en todo el mundo. Yo creo que sucede todo esto, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias, Geraldine, por compartirnos pues todas esas miradas que desde la psicología y desde tu profesión también harías, todas esas intervenciones. Y Natalie, gracias por tus aportes. Ahora quiero vincular pues estas reflexiones que hemos hecho y mis reflexiones personales con las tres lecturas que trabajamos durante el curso. Primero, pues una de las mayores intervenciones o algo que me gustaría resaltar es visibilizar lo silenciado. ¿Cómo así? En la lectura titulada Lo que no investiga la psicología en Colombia, de Barrero nos recuerda pues que la disciplina ha ignorado sus problemas, como la violencia política, como la corrupción, como el narcotráfico y como otros muchos problemas sociales allá afuera que muchas veces no los tenemos en cuenta o que los pasamos desapercibidos, ¿cierto? Esto contribuye pues a neutralizarlos como si fueran inevitables. Desde mi rol como psicólogo, como futura psicóloga y como psicóloga en formación, considero pues que la psicología social debe asumir la responsabilidad de investigar y de dar voz a esas problemáticas. En mi comunidad, por ejemplo, les comento, yo vivo en un corregimiento del departamento del Cauca, que si no han sabido, pues en estos días está bastante peligroso por acá. Esto se puede También soy de traducir, Cauca. pues, sí, sí, está bastante complejo. Bueno, pues este conocimiento, todas estas políticas, todas estas intervenciones que se pueden realizar, se pueden pues traducir en proyectos de memoria histórica, también en soluciones de problemas como los que estamos viviendo ahorita del conflicto armado, también pues en espacios para hablar de la desigualdad o espacios también, ¿por qué no?, para hablar de todas esas problemáticas, de todas esas afectaciones psicológicas, de todas esas afectaciones económicas, etcétera, que están sucediendo acá precisamente por esa intervención de esos entes de la guerrilla o muchísimos otros pues que están interviniendo en estos territorios, ¿cierto? Otro aspecto que me encantaría resaltar pues es ese compromiso ético y ese compromiso liberador que señala Martín Baró en su libro de la psicología de la liberación. Y pues nos dice que la psicología como tal no puede ser neutral, que debe tomar ese partido por los oprimidos, es decir, por esas personas que son poco visibles, por esas personas que son, sí, valga la redundancia, oprimidas ante una sociedad que no las tiene en cuenta muchísimas veces. Para mí, Los pues esto marginados. significa acompañar a las personas. Ajá, sí, dime. No, no, que digo que los marginados, decía él. Ujú. Exactamente, ajá. Eso pues lo que nos decía, ¿cierto? Sí, exactamente esas personas marginadas. Y esto se traduce o esto significa más bien acompañar a esas personas en sus luchas contra la pobreza, contra la violencia o contra precisamente esa exclusión social y todas esas dificultades que viven por estas problemáticas que están sucediendo, ¿cierto? Reconociendo pues que virtudes como como la solidaridad, como la esperanza son recursos de resistencia. El rol del psicólogo social específicamente en estos casos, pues es convertirse en un aliado, no en un observador distante. Es decir, que debemos ir a la comunidad, debemos estar con esas personas que están pasando por estas situaciones difíciles, debemos ir allá, estar con ellos y no tratarlos, lo que veníamos diciendo desde hace rato, desde la individualidad, sino desde una comunidad, desde una sociedad y darse cuenta pues que lo que le afecta a uno también les afecta a todos porque es una problemática o unas problemáticas más bien que afectan a todo un entorno social. ¿Cierto? Darnos cuenta también que es importante es construir ese conocimiento desde lo local. Y resalto este punto que decía Ovejero en su libro en el 2011, pues que insistía también en que la psicología social no puede entenderse como una ciencia universal y abstracta, sino como un producto histórico ligado al contexto en el cual nos encontramos, ¿cierto? Esto nos invita pues a construir propuestas culturalmente pertinentes, reconociendo las historias, reconociendo esos lenguajes, reconociendo también esas dinámicas propias de cada comunidad y de cada sociedad, porque debemos aprender a distinguir estos dos términos, ¿cierto? En mi caso,
en mi comunidad como tal, que es el corregimiento de Saugí, implica trabajar de la mano pues con las personas para diseñar los proyectos que respondan a sus necesidades reales, no a necesidades que los psicólogos muchas veces nos inventamos, que creemos que tiene una comunidad, esas necesidades que creemos nosotros desde nuestra mirada o desde las lecturas, o bueno, no todo eso no, sino en las comunidades que realmente, las problemáticas, perdón, que realmente manifiesta la comunidad y el entorno como tal, ¿cierto? También es importante transformar y no solo describir esas problemáticas. Una idea pues transversal que puede encontrar, que puede identificar en esas tres lecturas es que la psicología no debe quedarse en la interpretación, sino contribuir a la transformación. Es decir, ¿qué? Que debemos es impulsar todos esos procesos de fortalecimiento organizativo, como talleres de memoria que resignifiquen el pasado, también intervenciones en mi comunidad específicamente contra problemas del conflicto armado y programas psicosociales que reduzcan la violencia y también ¿cómo se llaman? Como las huellas, como las problemáticas, como sí, que deja, ¿cierto? Esa violencia y también fortalecer esa educación para ayudar a las personas a afrontar esas dificultades, fortalecer también esa educación para ayudar a las personas a acarrear, a superar todas esas dificultades que han venido presentando, ¿cierto? Sí, compañera, estábamos atentas Compañera, a lo que sí, sí, aportaste. yo también pues estaba escuchándote atentamente y pues viendo de que somos como del mismo entorno donde vivimos, pues también veo las mismas de la parte del conflicto armado y pues todo eso y sí, o sea, tienes toda la razón, que es como un estigma que siempre nos han tenido y pues, o sea, también hay como que descentralizar eso, ¿no? Porque por si siempre que uno nombra el Cauca o que uno dice, ay, es que yo vengo del Cauca, siempre lo ven a uno como si uno bajara con un fusil, una foto y viniera a la punta más alta de la montaña. Y pues también hay que quitar eso porque pues no todo el mundo es lo mismo. O sea, porque no sé por qué siempre han tildado de que por uno, como que por uno pagan todos, entonces por lo que dicen uno, entonces también como que todo uno tiene que ser igual. Y pues también eso hace parte, pues que como que siento que todos hablamos del mismo tema, como de la estigmatización que nos Ujú, tienen, pero en ujú, diferentes casos. De uno ujú. pues por el tema social donde vivimos, el otro por lo que se está pues viendo en su entorno y la otra pues por lo que está viendo en la parte de la migración. Pero siento que nos centralizamos mucho en la estimación que tienen como la sociedad hacia en diferentes ámbitos. Bueno, pues ya como para dar un cierre, porque nos acaba de decir la compañera que se nos va a Quedando acabar la sala y creo que nos sí. quedaríamos hablando aquí toda la noche. Bueno, podemos dar una conclusión y es que en pocas palabras, pues según todo lo que hemos expuesto, todo lo que hemos hablado, todas esas problemáticas que se ven tanto dentro del país como la compañera que está afuera, pues podemos decir que la psicología social no es una ciencia para contemplar al pueblo desde lejos, sino que la psicología social es una práctica que camina junto al pueblo, precisamente, porque cuando la psicología se pone al servicio de la justicia y la dignidad humana, deja de ser solo la teoría que miramos desde adentro, que es solo la teoría que miramos desde las lecturas, desde nuestro asiento, desde nuestra oficina, y se convierte en una herramienta viva para transformar esa historia de las comunidades. Así que muchísimas gracias por este espacio. Aquí les mostramos un poco sobre las referencias bibliográficas que hemos utilizado para sacar estas conclusiones. Espero les haya gustado el espacio y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, chicas. Wow, Dios mío, me dejaron asombradas sus historias.